tal? Bueno, vamos a ver en este video, vamos a hablar sobre los hidrocarburos alifáticos. Vamos a comenzar hablando de los alcanos. Los alcanos son los hidrocarburos alifáticos saturados, quiere decir que tienen, por cada átomo de carbono, tiene la máxima cantidad de hidrógenos unidos a ellos, ¿sí? Poseen la particularidad de tener uniones entre carbono y carbono, ¿sí? Uniones simples que vamos a llamar, y poseen la máxima cantidad de hidrógenos posible por cada átomo de carbono. Tienen una fórmula general de carbono N, hidrógeno 2N más 2. Estos alcanos tienen su origen principal, son extraídos del petróleo, del gas, ¿sí? Del petróleo, gas natural, y bueno, depósitos de carbón de minería, ¿sí? Carbón mineral. Estos átomos de carbono, estas uniones entre carbono y carbono, la vamos a explicar por una hibridación que vamos a llamar orbitales híbridos sp3. ¿Sí? Si nos fijamos, el átomo de carbono, ¿sí? Tiene 6 electrones. Este átomo tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2. Hacemos, por cada orbital hacemos casillitas para ubicar los electrones dentro de ellas. Vamos a poner un electrón acá, los dos electrones acá, y voy a tener 2 electrones de ¿sí? Acuérdense que teníamos una configuración electrónica interna, y acá tenemos la configuración electrónica externa. Nosotros vamos a trabajar con la configuración electrónica externa, ¿sí? Habíamos hablado de que los átomos necesitan, para unirse a otros átomos, electrones, ¿sí? Estos electrones, si están apareados, el átomo no va a permitir que se unan, sino que se van a producir la unión con los electrones desapareados. Por lo tanto, vamos a tomar la molécula más simple de todas, ¿sí? Yo sé que por cada átomo de carbono tengo 4 hidrógenos, por lo tanto voy a necesitar tener 4 electrones desapareados, y yo solamente tengo dos electrones desapareados. Por lo tanto tengo que hacer una hibridación. La hibridación sp3 consistía en utilizar una superficie del S, como me indica acá, y 3 superficies del P, por eso el 3 de acá arriba, ¿no? Entonces, esta hibridación, vamos a formar un nuevo carbono, por decirlo, con la configuración interna tal cual está, y vamos a trabajar con la configuración nueva, con el sp3, ¿sí? Entonces, al tener una superficie del S y 3 superficies del P, aquí voy a poder poner mis 4 electrones, ¿sí? Y los 4 electrones van a quedar desapareados. Lo que hace este tipo de hibridación, lo habíamos visto en videos anteriores, pueden verlo en el canal, es que este electrón se desplaza, ¿sí? Se desplaza fuera del orbital S, ¿sí? No tiene energía como para llegar a estar en el orbital P, pero llega a un estado intermedio. Por eso que se deforman estos orbitales y forman un orbital híbrido llamado sp3, ¿sí? Habíamos visto que la hibridación sp3 tenía como átomo central el carbono, ¿sí? Y teníamos los hidrógenos unidos en los vértices de una pirámide, ¿sí? Con un ángulo de enlace, dijimos, de 109,5 grados, ¿sí? Entonces el ángulo de enlace de la hibridación sp3 es 109,5 grados y me quedarían ubicados de esta forma, ¿sí? Estos hidrocarburos alcanos, ¿sí? El punto de ebullición va a ir aumentando a medida que se vaya haciendo más larga la cadena, a medida que yo tenga más carbonos unidos unos con otros, me va a ir aumentando el punto de ebullición, el punto de fusión, ¿sí? Vamos a ver un poquito sobre lo que es la proyección de Newman.
es, vamos a agarrar la molécula, ¿sí? La vamos a ver como si estuviera sobre un eje, ¿no? Entonces, voy a tener hidrógenos hacia arriba, hidrógenos hacia abajo, ¿sí? Siempre manteniendo los 109,5 grados, ¿sí? Ahora bien, estos enlaces simples, ¿sí? Estos enlaces simples, esta es la molécula carbono 2, hidrógeno 6, ¿sí? Esta molécula es el etano, ¿sí? Vamos a hablar de la libre rotación que tienen los enlaces simples, ¿sí? El enlace simple carbono-carbono tiene la propiedad de poder girar sobre su eje, ¿sí? Estos carbonos van a girar sobre sus ejes. Entonces, tenemos dos posibilidades de la molécula del etano, ¿sí? Una es, como está acá, ¿sí? Que están los hidrógenos enfrentados. Están los hidrógenos enfrentados, ¿sí? Y otra posibilidad es que los hidrógenos están alternados, o sea, ¿sí? Esta se llama configuración eclipsada, y esta es configuración escalonada. ¿Sí? Si yo veo la molécula de frente, ¿sí? Tengo en el fondo, tengo ubicados mis átomos de hidrógeno, ¿sí? Y si proyecto hacia adelante, ¿sí? El otro átomo de carbono, en la de arriba voy a tener los hidrógenos enfrentados con los hidrógenos de atrás, ¿sí? Estarían enfrentados los hidrógenos. En cambio, la escalonada, ¿sí? En la escalonada, si proyecto hacia adelante el otro átomo de carbono, ¿sí? Aquí los hidrógenos no están enfrentados como en el anterior, ¿sí? Están como ubicados intermedios, intercalados, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos la configuración eclipsada, en el cual los hidrógenos que están enfrentados tienen una especie de repulsión, ¿sí? Y necesitan más energía, esta molécula, más energía, para que la molécula de etano se quede en la posición eclipsada. En cambio, en la posición escalonada o alternada también se la conoce, escalonada o alternada, ¿sí? La energía que necesita la molécula de etano para mantenerse es menor porque no tienen repulsión los hidrógenos, no están tan cerca los hidrógenos y no se van a repelir. Entonces, la molécula de etano, ¿sí? Al tener libre rotación, van a estar continuamente pasando de una configuración a la otra, pero esta configuración es la más estable de las dos, ¿sí? Tiene menos energía porque necesita menos energía para poder mantenerse en esta posición, ¿sí? Que en esta otra. Bueno, ahora vamos a ver la parte de nomenclatura de los alcanos, ¿sí? Nosotros en los hidrocarburos vamos a nombrarlos de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tiene la molécula. Si tengo un átomo de carbono, se le va a decir me. Si tengo dos, va a ser E. Si tengo tres,
Bueno, aquí tenemos entonces de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tiene la molécula, es el nombre que va a tener la molécula que formamos con el del alcano, ¿sí? Y a todo esto se le agrega la terminación ano. ¿Sí? El más simple de todos es de carbono 1, que se lo va a llamar metano. El de carbono 2 va a ser el etano. Carbono 3 va a ser el propano, butano, pentano, hexano, octano, octano, nano, decano. ¿Sí? Bueno, las cadenas, ¿sí? Los carbonos van a estar unidos de acuerdo a una cadena que la llamamos cadena lineal, pero no necesariamente tiene que ser lineal, ¿sí? Puede ser. Recuerden que esto es un dibujo, ¿sí? Una gráfica de la molécula, ¿sí? Que no es una gráfica real, sino que es una gráfica en un plano en el cual nos permite trabajar y poder nombrarla, pero la realidad es que la molécula tiene diferentes ángulos, ¿sí? Ya vimos que las uniones carbono-carbono tienen 109,5 grados, con los hidrógenos también, entonces espacialmente no es una línea recta, sino que tiene cierta torsión, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es contar primero la cadena principal, la cadena más larga que tenga. Entonces acá tengo una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? Tengo una cadena de 4 carbonos, se va a llamar butano. Aquí tengo una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono que se va a llamar pentano. Acá hay 4 no. Pentano. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer siempre es ver la cadena de carbonos, de uniones carbono-carbono que tenga más larga. Entonces eso sería el nombre de la molécula, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que son los radicales alquilos. ¿Sí? Los radicales alquilos son moléculas, ¿sí? De alcanos en las cuales han perdido un hidrógeno, ¿sí? En forma homolítica. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno se ha ido con su electrón, entonces la molécula, ¿sí? La molécula me quedaría con un electrón, el carbono con su electrón, para poder unirse a otro átomo, ¿sí? Este va a recibir el nombre de metil. Metil. Después tenemos el que le sigue, de 2 átomos de carbono, que va a ser el etil. ¿Sí? Metil, etil, propil, butil, isobutil. Bueno, hay varios radicales. Vamos a nombrar estos dos, ¿sí? El resto está en el apunte, ¿sí? Lo pueden buscar en PDF, ¿sí? Igual aquí se los voy a mostrar lo que es en pantalla. Bueno, ahora vamos a ver ejercicios en los cuales, ¿sí? Yo tengo bueno, siguiendo entonces con el ejemplo, ¿sí? Buscamos la cadena de carbono más larga que hay, ¿sí? Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, las que conté con mayor cantidad de carbonos es 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Yo puedo tomar esta cadena así
o puedo tomar esta otra cadena, ¿sí? Para el caso, para el ejercicio va a ser lo mismo, ¿sí? Vamos a tomar esta cadena, que es la que ya tenemos, la que es más lineal, ¿sí? Pero puedo tomar también esta otra, ¿sí? Como yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, ¿sí? Con 6 átomos de carbono se llamaría hexano, ¿sí? Hexano. Ahora tengo que nombrar las ramificaciones, los radicales alquilo que tengo unidos a esta molécula, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos de radicales. Tenemos el de un átomo de carbono y tenemos este otro que tiene 2 átomos de carbono, ¿sí? El de un átomo de carbono lo llamamos metil y el de 2 átomos de carbono lo llamábamos etil. Ahora tengo que nombrarlos en qué carbono se encuentran, porque yo no puedo decir metil, etil, hexano, porque el metil y etil pueden estar ubicados en cualquier parte de la cadena. Entonces, lo que hacemos es numerarlas, ¿sí? Entonces, si empezamos a contar de este extremo, estaría el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Si empezamos a contar de este otro extremo, este sería el carbono 1, el carbono 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Bueno, según UPAC, que es la nomenclatura que estamos viendo ahora, ¿sí? Necesitamos ponerle a la ramificación, que se conocen así, estos radicales, con el menor número posible de carbono. Si yo empiezo a contar de acá, me va a quedar carbono 3 y carbono 4. Si empiezo a contar de acá, me va a quedar carbono 3 y carbono 4, ¿sí? Van a tener los mismos números, pero van a estar alternados, ¿sí? Bueno, la idea es empezar a agregarlos, ¿sí? A nombrarlos a partir del orden alfabético. El etil viene primero, después viene el metil, ¿sí? Entonces le tengo que agregar al etil el menor número posible. Entonces tengo que empezar a contar de este extremo de acá, ¿sí? 1, 2 sería 3 etil. 4 metil hexano. 3 metil, 4 etil hexano. Si tuviese moléculas en las cuales tengo más de una ramificación que coincida, vamos a suponer que tenemos acá recuerden a la hora de escribir que tengan la misma cantidad de hidrógeno, o sea, que tengan la cantidad exacta de hidrógeno, ¿sí? Porque al momento de hacer un examen o algo, se nos puede pasar por alto. Tratemos de mirar, leer, contar nuevamente los hidrógenos para no equivocar. Entonces, este tipo de compuestos, buscamos la cadena más larga, que se ve que es esta que está acá, de 4 átomos de carbono, que se llama butano. ¿Sí? Entonces, la cadena tiene 4 átomos de carbono, butano. Pero tenemos ramificaciones. Estas ramificaciones son metil y metil también acá arriba. Entonces tengo 2 metil. Y están ubicados en el carbono, bueno, empezamos a contar. Si contamos de acá, sería el 1, el 2, 3 y 4. Si empiezo a contar de acá, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. Se entiende que voy a empezar a contar de acá, porque tengo el número 2 contra el número 3, ¿sí? Pero yo tengo 2 metil. Entonces tengo que nombrar que en el carbono 2 y en el carbono 2 también tengo 2 metil. Entonces si tengo 2 le pongo el prefijo di. 2,2 dimetil. 2,2 dimetil butano. Ese sería el nombre de este otro compuesto, ¿sí? Tenemos
moléculas, ¿sí?, de átomos. Vamos a poner vamos a ver. Entonces, con 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, vamos a llamar butano, ¿sí? Ahora bien, yo puedo hacer el diagrama de la molécula así desarrollado, o lo puedo hacer en forma condensada o semi desarrollada, que es escribir el carbono con los hidrógenos, y en este caso el 3. Carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Les hago para que hagan la combinación. ¿Sí? Entonces, a la hora de trabajar o ver ramificaciones o demás, capaz que es mucho más cómodo trabajar de esta forma que trabajar de esto, ¿sí? Pero tenemos que tener siempre en consideración la cantidad de hidrógenos unidos a cada carbono, que tiene que ser la adecuada, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora la parte de reacciones de los alcanos. Tenemos reacciones de combustión. Tenemos reacciones de halogenación. Pirólisis. Hay más reacciones, vamos a ver solamente algunas, ¿sí? Bueno, acá tenemos la reacción de halogenación, ¿sí? Tenemos una reacción general en donde el alcano, ¿sí?, en este caso el metano, va a reaccionar con una molécula de un halógeno, ¿sí? Va a producir el halogenuro y va a producir un hidrácido en este caso, ¿sí? Ahora bien, esta reacción se va a producir con una determinada luz, ¿sí?, una longitud de onda determinada y una cierta temperatura, un rango de temperatura entre los 250 y los 400 grados centígrados, ¿sí? Los halógenos que pueden llegar a reaccionar, tenemos al cloro, al bromo, al yodo, al flúor, ¿sí? Ellos van a ser los hidrógenos que van a reaccionar, ¿sí? Lo mismo que la reactividad de los alcanos. La reactividad de los alcanos, ¿sí?, van a estar carbonos, ¿sí?, carbonos terciarios, carbonos secundarios, carbonos primarios, el metano, van a estar en orden de reactividad creciente, ¿sí? Va a crecer la reactividad en creciente. El metano, primario, secundario y terciario. ¿Qué es un carbono primario? ¿Qué es un carbono secundario y terciario? Bueno, un carbono primario es aquel carbono que está unido a un átomo de carbono. Estos son carbonos primarios. Un carbono secundario, ¿sí?, carbono secundario es un carbono que se encuentra unido a 2 átomos de carbono. Este es un carbono secundario, porque está unido a 2 átomos de carbono. Y un carbono terciario es aquel que está unido a 3 átomos de carbono. Este es un carbono terciario. En orden de reactividad, este es el más reactivo de todos y va bajando hasta llegar al metano, que es el menos reactivo de todos, ¿sí? Lo mismo que con los halógenos. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo van a ir aumentando en la reactividad, ¿sí? El más reactivo de todos es el flúor,
el menos reactivo es el iodo, ¿sí? Bueno, esta reacción no se forma instantáneamente, sino que tiene un mecanismo de reacción, ¿sí? Este mecanismo de reacción son pasos en los cuales nos vamos a explicar cómo se va formando esta reacción, ¿sí? Y los mecanismos son los siguientes. Tenemos la etapa inicial. La etapa inicial es donde la molécula de halógeno, ¿sí? En este caso cloro, ¿sí? Con luz y temperatura, se rompe en forma homolítica formando dos átomos de cloro. ¿Qué es en forma homolítica? ¿Se acuerdan que el cloro, ¿sí? Tenía 7 electrones? Para llegar al octeto, compartía un par de electrones, por lo tanto quedaba con 8. Bueno, al romperse en forma homolítica, se rompe, ¿sí? Y cada átomo de cloro conserva su electrón, ¿sí? Como sabemos que los átomos no están libres en la naturaleza, ¿sí? Están siempre en forma de moléculas, este átomo va a tratar de reaccionar en forma instantánea con otro átomo o grupos de átomos para poder llegar a tener el octeto electrónico, ¿sí? Y aquí comienza la etapa de propagación, ¿sí? Entonces tenemos la etapa inicial, ¿sí? Tenemos la etapa la primera etapa de propagación. Primera etapa de propagación. En la etapa de propagación, lo que va a hacer, vamos a agarrar la molécula del alcano con el cloro. Esta va a romper la molécula de alcano, ¿sí? Va a romper la molécula de alcano. Y se va a llevar un hidrógeno, ¿sí? Va a formar el hidrácido que habíamos visto en la ecuación general. Luego, en la segunda etapa de propagación, lo que va a hacer bueno, entonces, en la segunda etapa de propagación, el metil ahora, ¿sí? El radical alquilo, el metil, va a atacar la molécula de cloro, ¿sí? La molécula de cloro, y va a romperla en forma homolítica para formar el compuesto que yo necesitaba, ¿sí? Y me va a dejar el otro átomo de cloro en forma homolítica, ¿sí? Esto es una reacción en bucle, una reacción en cadena, ¿sí? Porque yo genero este par de átomos homolíticos, ¿sí? Y luego esta reacción va a estar continuamente en bucle, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se termine alguno de los reactivos, hasta que se me termine el cloro o hasta que se me termine el metano en este caso, ¿sí? Y vamos a la etapa de finalización ahora. En la etapa de terminación, ¿sí? Cuando se me terminen los reactivos, se me va a terminar la reacción, ¿sí? Y puede que queden dos cloros homolíticos libres para formar nuevamente una molécula de cloro. Puede ser que formemos el cloruro de metilo que estaba buscando, o que me queden ¿sí? Que me quede los 2-metil y van a formar un etano, ¿sí? Ahora bien, esta etapa,
¿sí? Se va a ver favorecida de acuerdo a ¿qué? A la reactividad de los alcanos que estoy utilizando, a la reactividad de los halógenos, de acuerdo al halógeno que utilice, ¿sí? De acuerdo a la temperatura que esté trabajando, a la velocidad de la reacción, ¿sí? Entonces, si yo veo catalizadores para que me retarden la reacción, ¿sí? El halógeno va a ser más selectivo y va a poder buscar el carbono adecuado, y si acelero la reacción, el halógeno no va a ser tan selectivo y va a agarrar al carbono que mayor cantidad de hidrógenos tenga porque es el que está más cerca, ¿sí? Entonces, una reacción de halogenación nos va a dar no un único producto, sino que nos va a dar una gama variada de productos, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo de una reacción de halogenación. Tenemos el 1, 2, 3, 4, el butano, ¿sí? El butano que va a reaccionar con cloro y nos va a dar dos productos diferentes, ¿sí? El 2-clorobutano y el clorobutano, ¿sí? Acá sería 2-clorobutano y este sería el clorobutano. No hace falta agregarle el 1 adelante, ¿sí? Porque ya al decir clorobutano está en un extremo el cloro, ¿sí? Entonces, dijimos que, ¿se acuerdan que la reactividad, ¿sí? Teníamos carbonos terciarios, era más reactivo que el carbono secundario, era más reactivo que el carbono primario, y este es el CH4 haciendo menos reactivo, ¿sí? Lo mismo que los halógenos, el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿sí? En reactividad. Entonces, a igual halógeno, ¿sí? Tengo que ver cuál va a ser más reactivo, un carbono secundario en este caso o un carbono primario. Ven que acá los resultados nos dan mayor probabilidad de obtener carbonos secundarios que carbonos primarios. Ahora bien, si yo a este ejercicio, ¿sí? Tengo la velocidad de reacción. Si yo aumento la velocidad de reacción, este número va a aumentar y este número me va a disminuir. ¿Por qué? Porque el cloro, al tener poco tiempo para reaccionar, va a reaccionar con lo más abundante. Y lo más abundante, si nos fijamos, esta parte de la molécula, que son carbonos primarios, tienen 6 hidrógenos disponibles para reaccionar contra 4 hidrógenos del secundario. ¿Sí? Vamos a poner acá 6 carbonos del carbono primario y 4 hidrógenos del carbono secundario. ¿Sí? Entonces, si yo acelero la reacción, va a haber más hidrógenos primarios disponibles, entonces la reacción se va a ver favorecida en este producto. Si yo disminuyo la velocidad de reacción, al disminuir la velocidad de reacción, lo que voy a hacer es darle más tiempo al cloro que me elija a qué hidrógeno va a ir a atacar. Entonces me va a disminuir este resultado y me va a aumentar este otro. ¿Por qué? Porque es más selectivo, ¿sí? El cloro es selectivo, entonces al disminuir, el cloro va a tener tiempo de elegir si voy a atacar estos 6 hidrógenos o estos 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco jugar con los parámetros de la reacción. Bueno, espero que les haya servido, les haya gustado. Si les sirvió, les gustó, me dan un me gusta, un like, ¿sí? En el video. Y suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.